Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos en su santo, hermoso y maravilloso nombre. Vamos a seguir. Los dos últimos mensajes que hemos hablado se quedaron incompletos. Lo lógico sería que, como dije que era la primera parte, el mensaje anterior, que siguiese con este mensaje, pero me es imposible y el motivo es sencillo. Tengo a mi madre enferma y ha estado toda la familia todo el día aquí en casa y no me han dado tiempo ni me han dado oportunidad para prepararlo. Entonces, también hay otro mensaje que también faltaba otra parte. Esa estaba hecha. Os voy a mencionar la primera parte para que lo recordéis, no para entrar en el tema. Y ya empiezo con el mensaje. Lo leo yo. Juan 8 leo yo. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Os acordáis ya? Jesús, predicando, enseñando, se dirigió a la gente que había creído en él. Lo dice en el versículo 30 de Juan 8:30 y en el versículo de Juan 8:31. Y hablando Jesús a la gente que había creído en él. Y mostremos con un montón de textos que esa creencia era intelectual, pasiva, muerta, y no era una creencia salvadora. No era una fe genuina ni auténtica. ¿Lo recordáis, no? Pues ahora vamos a seguir en paralelo a ese mensaje, pero yendo un poco más atrás. Juan capítulo 6, versículo 28, leemos, el hermano César. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Amén. Un grupo de personas le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Coger la frase. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si observáis, la pregunta es en plural. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? No la obra, sino las obras. Eso es en plural, ¿no? Las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? En el Evangelio no te revela lo que tú tienes que hacer, campe. Te revela lo que Dios ha hecho para ti. Ahora tú te lo tienes que creer y cuando te lo crees, recibirlo por la fe y darle una respuesta de gratitud a lo que Dios ha hecho por ti y tú en gratitud hacer cosas en respuesta a lo que Dios ha hecho por ti. Una es la causa y otra es el efecto, ¿sí o no? Si yo me entero que una persona me ha hecho muchos bienes, entonces yo, hacerme muchos bienes, pues hay una cosa llamada gratitud, agradecimiento, ¿sí o no? Y yo actúo en consecuencia, en respuesta a eso. Entonces la pregunta correcta, esta pregunta es incorrecta. Era correcta en base a que ellos eran de la ley. Y dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Habla, repito en plural, las obras de Dios. Esta pregunta es de suma importancia, esa pregunta, ¿eh? Cuando se hace con sinceridad, con determinación de obedecer la voluntad de Dios. Repito, esta pregunta es de suma importancia cuando se hace con sinceridad y con determinación de obedecer la voluntad de Dios. Porque hay dos cosas que debemos separar. Una es la curiosidad y otra es el interés. Y nosotros no tenemos curiosidad, tenemos interés. Cuando preguntas tú, por ejemplo, por tu padre que qué tal está, no preguntas por curiosidad, preguntas por interés, porque le quieres y quieres saber cómo está, ¿sí o no? Repito, una cosa es curiosidad y otra cosa es interés. Bendecido. Es verdad que a veces la curiosidad interviene Dios y la lleva al interés, pero es distinto, la curiosidad del interés. Entonces preguntan, y ahora el Señor a preguntar le contesta con lógico.
La pregunta es en el 28, ¿no? Ahora vamos a ver la respuesta que Dios dio en el 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha venido. Entonces respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. Entonces le preguntaron en plural: ¿qué es la obra de Dios? ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta fue en plural y la respuesta fue en singular. Y contestó Jesús, repito otra vez. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra, esta es la obra. O sea, aquí da una definición de la obra de Dios. Es importantísimo esto, ¿eh? Esta es la obra de Dios. ¿Quién puede dar campe mejor definición de la obra de Dios que Dios? Pues Dios dice que Jesucristo es Dios. Esta es la obra de Dios. A ver, ¿qué es la obra de Dios? Dios mío, quiero saberlo. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién se refiere? A Él. Porque los judíos ya creían en Dios, todos, en el Dios Padre. Lo que no creían era en el Dios Hijo, ¿sí o no? Por eso el énfasis dice que creáis en el que Él ha enviado. La respuesta de Jesús es clara, directa y definitiva. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, seguimos ahora. Pretendía querer hacer la obra de Dios. Vamos ahora a ver Juan 14:1. No se turben vuestros corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús a los apóstoles. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Repito por segunda vez. Es que en la cultura judía cualquier judío cree en Dios, en el Dios Padre. El que no creían era en Jesucristo, que era el Hijo de Dios. En el Dios Hijo. El problema estaba ahí. Por eso Jesús dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Manda que crean en Él. Bendecido sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a leer Juan 14, versos 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Amén. Felipe le dijo, uno de los apóstoles: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. No dice no me habéis visto, porque le estaban viendo durante 3 años. Pero pese que le estaban viendo durante 3 años, no le conocían. Esa pregunta está hecha en Juan capítulo 14, en el aposento alto. Unas 10 horas o 12 como mucho, o menos, unas 7, 8 horas. A Jesús le prendieron y al otro día le crucificaron. O sea que estaba finalizando el ministerio de Cristo en la tierra. O sea que estos apóstoles llevaban más de 3 años con Cristo. Y al final de 3 años le preguntan: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Os dais cuenta el detalle? Jesús les dijo: lo que primero tenían que hacer es aceptar a aquel que había sido enviado del Padre, a Jesús. Felipe quería que el Señor le diese alguna revelación del Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Dijo Felipe. Entonces quería alguna revelación del Padre. La revelación redentora aparte resulta imposible, solo es posible por el Hijo. Tenemos la revelación final de Dios por el Hijo.
La revelación de Dios es por el Hijo. ¿Dónde lo pone? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Una de las tareas principales fueron muchas, fueron variadas. Una de ellas es lo que dije en el mensaje anterior, era satisfacer las exigencias de la justicia del Padre, de Dios, del Dios Padre. Pero otras de ellas era manifestar y hacer visible al Dios invisible. Dios es espíritu, ¿no? Eso dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Jesús a la samaritana. Dios es espíritu. Y aquí nos dice que la tarea principal de Jesús, ¿cuál es? Repite el texto, 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, cuando miramos a Jesús, no hablo en el físico, porque Jesús vino y se hizo hombre. No hablamos en el físico. Que la imagen del Dios Padre era que si Jesús medía 1,80, pues que el Padre mide 1,80. No hablamos en el físico. Hablamos en el carácter, en las cualidades, en la conducta, en los atributos. ¿Entendido? El Dios invisible, que es espíritu, se humanó. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, ¿sí o no? Entró en el tiempo. Y cuando quieras ver a Dios, contempla en los evangelios a Jesús. Y cuando quieras escuchar a Dios, escucha a Jesús. Cómo hablaba Jesús, lo que pensaba Jesús, lo que decía Jesús. Ahí esa es la revelación más perfecta que Dios ha dado de sí mismo. ¿Por qué? Porque hombres de Dios hablaron de Dios. Muy bien, por cierto, inspirados por Dios. Pero ¿quién mejor puede hablar de Dios que Dios? Y como nosotros creemos en la existencia de un ser, de un solo Dios, en tres personas, y creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, pues ¿quién va a hablarnos? ¿Y quién va a revelarnos? ¿Y quién va a manifestarnos mejor quién es Dios que la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo? Amén. Hebreos, coge Hebreos. Por eso el autor de Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo de 1 al 3. Escuchar estos versículos que no entraremos mucho en ello, porque ahí solamente en estos 3 versículos hay un gran mensaje. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Despacio, ahora sigue leyendo. Dios, habiendo hablado muchas veces, gracias te doy, Dios mío, porque has hablado. Si Dios no habla, no te enteras de nada. O sea, es que a veces pensamos que nosotros hemos descubierto a Dios. No, es incierto. Dios se ha revelado a nosotros, ¿sí o no? Es como que yo te cuento algo y tú luego mañana vas contando, yo he deducido esto de la mano machaco, esto y esto. No ha deducido nada, es mentira. Es que yo todo se lo he contado. Y lo primero que dice Dios habiendo hablado muchas veces, no. Primero nos ha hablado, que ahí no vamos a entrar, a través de la naturaleza, de la creación, ¿sí o no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿De acuerdo? Cuando vemos el sol, la luna, las estrellas, lo que se ve, da testimonio que ha tenido un creador. O sea, por la naturaleza. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Sigue. En otro tiempo, a los padres por los profetas. También habló por los profetas. Sigue. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, por los patriarcas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. La revelación más perfecta, más completa, más contundente, más rica es la que nos ha revelado Dios a través de la bendita persona de Jesucristo. Bendecido sea el nombre del Señor. No hay revelación más completa ni más perfecta que la revelación de Jesucristo. Por eso el autor de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, pero en los posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea, la revelación que toca techo es lo que dijo Jesús, lo que habló Jesús, lo que pensaba Jesús, lo que sentía Jesús y lo que hacía Jesús. ¿De acuerdo? Esa es la revelación más perfecta. Bien, pero ahora vamos a ir despacio. Efesios, coge Efesios, capítulo 2. Hay una cosa que yo he observado en la Escritura, que los hombres dijeron al Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios, que creáis. A la fe la llama obra. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como la llama obra, me ha llamado la atención, porque la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que la fe y la gracia no es nuestra, que es por Dios. Bien, vamos a ir despacio ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Busca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, de vuestra fe. Otra vez, la obra de vuestra fe. Pero no hemos dicho que somos salvos por fe y por gracia. ¿A qué viene tanta la frase, la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe? Bueno, vamos a leer Gálatas 5:6 y después hablamos y lo aclaramos, tener paciencia. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. La fe que obra, también otra de obra, la fe que obra por el amor. O sea, la fe que se reactiva por medio del amor. Pues eso me ha llamado la atención. Pero voy a decir una cosa y voy a ser sincero aquí. Esto no es mío. Esto es de un hombre de Dios que ya está en el cielo. John Stott. Lo he leído de él. Era un teólogo poderoso, muy fuerte, muy completo, muy rico. Y mirad cómo nos aclara eso. Comparar la fe a la raíz de un árbol. Coger el hilo. Comparar la fe a la raíz de un árbol. La raíz no produce por sí misma el agua, ni los minerales que nutren el árbol, sino que los recibe como de un don del suelo. Sin embargo, ejerce una labor necesaria, ardua, para sacar del suelo lo que será después la savia del árbol. No he visto una cosa más clarita ni más bonita. Ves un árbol frondoso, grande, campe, muy grande. Cuanto más grande sea el árbol y más alto y más robusto, las raíces son más grandes y más robustas. Las raíces profundizan en la tierra, ¿sí o no? Y a profundizar en la tierra, las raíces se esfuerzan por extraer los minerales y el agua del suelo, ¿de acuerdo? Y las pasa por el árbol. Y a pasarla por el árbol, esa es la savia del árbol, ¿sí o no? Entonces, la raíz no mantiene al árbol. Lo que hace la raíz es que extrae del suelo los minerales y el agua, ¿sí o no?
y se lo lleva al árbol. Así es semejante la fe, a las raíces del árbol. ¿Os dais cuenta? ¿A qué es bonito el testimonio? Eso lo dice John Stott. Yo no tengo esa capacidad para poner una cosa tan medida. La fe no es ociosa. La fe no es ciega. La fe es una gracia inteligente. Repito, la fe es una gracia inteligente. La fe no es ociosa. La fe es como la raíz de un árbol que extrae los minerales y el agua del suelo y se la pasa y los extrae hacia arriba y los pasa por el árbol. Y a pasarlos por el árbol es la savia del árbol, ¿sí o no? Es la vida del árbol. Por eso, si queremos ser realistas, cuando decimos que la raíz mantiene al árbol, en parte es verdad, pero en parte es incorrecto. La raíz es el instrumento para poder sacar el agua del suelo, ¿sí o no? Y los minerales del suelo y pasárselo al árbol y convertirlo en la savia. Esa es la fe. Pero sin embargo, la raíz tiene un trabajo fuerte y arduo, estar extrayendo diariamente, continuamente, permanentemente, con mucha fuerza, extrayendo el agua y la savia del suelo, ¿de acuerdo? Entonces quedamos que la fe no es ociosa, no es parada. Juan, busca Juan 6:36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Jesucristo, como sabéis, le vio mucha gente. Y Jesús dice, en que me habéis visto no creéis. Esos que piensan, si yo viese a Jesús, ¿iba a creer? No. Si no hay una intervención de Dios en tu corazón, no ibas a creer. Porque Jesús estuvo en la tierra 33 años y prácticamente no creyó casi nadie. Viéndole, escuchándole predicar y viendo los milagros que hizo, él dice personalmente, en que me veis, no creéis. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceréis. Amén. Le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Tanto hablaba Jesús del Dios Padre que le preguntan, ¿dónde está tu padre? No entendían nada, ¿os dais cuenta? Y Jesús contestó, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. Si queremos conocer a Dios, es por lo que Jesucristo nos ha revelado. Repito lo que he dicho al principio. La revelación más perfecta, la revelación que toca techo, la revelación más exquisita, la dio el Hijo de Dios, revelando al Dios Padre. Habacuc 2:4 cito yo, para no leerlo. Dice en Habacuc 2:4, Dios a un profeta llamado Habacuc, se preguntaban muchas cosas este profeta porque no entendía, viendo muchas cosas. Y entonces Dios le habló al profeta y le dice, el justo por la fe vivirá. Esa palabra del justo por la fe vivirá no fue dicha por ningún profeta, fue dicha Dios a un profeta llamado Habacuc. El justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ahora leemos. Esta palabra es tan importante de Habacuc capítulo 2, versículo 4, que la toma Pablo. Y en Romanos capítulo 1, verso 17, la emplea. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Os das cuenta? Pablo
Está citando Pablo en Romanos el versículo de Habacuc. Por la fe, el justo por la fe vivirá. Pablo. Vuelve Pablo a la carga, Gálatas. Lo ve tan importante Pablo que vuelve a repetirlo Pablo. Gálatas capítulo 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Os dais cuenta? Otra vez recalca, el justo por la fe vivirá. Ahora el autor de los Hebreos, Hebreos 10:38. Bien. Mas el justo vivirá por fe. Amén. El justo vivirá por fe. ¿Os dais cuenta? Esa palabra que dijo Dios a Habacuc, en el libro de Habacuc 2:4, se repite en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 3:38. El justo por la fe vivirá. La fe es activa. La fe auténtica obedece. La fe falsa no obedece. Después nos metemos ahí. Juan capítulo 16, verso 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Eso es singular, ¿no? O plural. Es singular. ¿Cómo cuando Él venga convencerá al mundo de pecado? Tú tienes solamente un pecado. ¿Por qué habla en singular? Pues vamos a aclarar eso. Imaginaros a un borracho, a un blasfemo, a un pecador que vive en pecado. Cree en Cristo, se arrepiente de verdad, ¿es salvo? ¿A que sí? Ahora, a una buena persona que ni se emborracha, ni se droga y lleva una vida buena y formal, humanamente hablando, buena y formal, que es un hombre formal, y no cree en Cristo, ¿es salvo? Entonces, ¿qué pecado es el que te condena? El no creer. Al drogadicto, si se arrepiente y cree en Cristo y deja el pecado y dice al pecado no, y a Cristo sí, es salvo, ¿sí o no? Al borracho, si se arrepiente y cree en Cristo y dice a la borrachera no, y a Cristo sí, es salvo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es el pecado que te condena? El no creer. Ahora vamos a leer los textos despacio otra vez, para que leáis bien la Biblia. Juan 16, 8 y 9. Fijaros bien cómo lo dice Jesús. Palabras literales de la boca de Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De pecado, singular, sigue. De justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Amén. De pecado, por cuanto no creen en mí. Cuando vino Cristo a la tierra, se engendró un nuevo pecado. Había muchos pecados, pero había un pecado que no había. Antes de venir Cristo a la tierra, nadie le podía rechazar, ¿sí o no? Porque todavía no había venido. Pero cuando vino, el que recibió a Cristo era salvo y el que rechazó a Cristo estaba condenado. Entonces, la venida de Cristo a la tierra, los que creen en Cristo, los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que ha muerto en la cruz del Calvario por los pecadores, los que creen lo que dice el Señor, que Jesús manda creer y arrepentidos, dos cosas, creer y arrepentidos. Si yo creo y me arrepiento y vengo a los pies de Cristo reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha muerto en la cruz del Calvario, soy salvo. Pero si cuando viene Cristo, rechazo a Cristo, no creo en Cristo, entonces la venida de Cristo, digamos que se manifestó un nuevo pecado, de los tantos que había, pero era el pecado que condena. Un mentiroso y un estafador.
que vive de la mentira y de la estafa durante 40 años. Le predicas el evangelio y lo cree. Interviene Dios, porque si no interviene Dios no cree. Interviene Dios, le concede el arrepentimiento, le concede la fe, su gracia maravillosa le hace impacto, se convierte, dice a la estafa que no, sale llorando, se arrepiente, dice al pecado que no. ¿A qué salvó? Y ahora, uno que no ha robado en su vida, que es un trabajador neto, que no ha robado ni una cerilla en la vida, y dentro de lo que cabe en términos humanos, lleva una vida moral muy justa y muy piadosa moralmente, horizontalmente, no digo verticalmente porque todos somos pecadores, horizontalmente hablo. Decimos, ese hombre es un caballero. Ese caballero que no acepta a Cristo y rechaza a Cristo, ¿qué pasa? Es salvo. Y ese sinvergüenza y discreto que reciba a Cristo, ¿es salvo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te condena? ¿Os dais cuenta? Por eso el Señor dijo, pecado. Ahora hay un texto que lo leo yo, porque lo hemos puesto el Javi y yo aquí, de la versión Las Américas, que me encanta. En la versión nuestra dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Eso es en la Valera. Pero en las Américas, ahora lo comprobamos, Juan 6:36, prepárate, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El no creer le quita la versión, las Américas, la palabra no creer, y la reemplaza por obedecer. Vamos a comprobarlo, léelo el texto. 6:36, sí. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. No, Juan 6:36. Me confundió entonces yo. Nos hemos confundido en el texto, Javi. Juan 3:36. 3:36. Ahora. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no obedece. O sea que la palabra creer la reemplaza por obedecer. Coger esta frase que es importante. La auténtica fe se manifiesta por medio de la obediencia. Aquel que no obedece no cree. En que diga con la boca que cree, no cree. Como Dios quiere. La auténtica fe debe afectarte a tu sentimiento, a tu pensamiento y a tu voluntad. La fe que no te afecta, campe, a tu mente, a tu sentimiento y a tu voluntad, no es fe. La fe auténtica hipoteca tu mente, tu sentimiento y tu voluntad. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba entre los cerdos, pensó, ¿no? Mentalmente, ¿cuántos en la casa de mi padre? Recordó mentalmente a su padre, ¿sí o no? Eso le produjo un sentimiento, ¿no? Iré a la casa de mi padre y le diré, pensó lo que le tenía que decir, le diré, he pecado contra ti y contra el cielo. Y levantándose se marchó a la casa del padre, ¿sí o no? Pensamiento, sentimiento y voluntad, las tres partes. Y cuando actúa la voluntad es cuando ahí entra la palabra conversión. ¿Entendido? En la tercera parte y en la última parte, ahí entra la palabra conversión, que es dar un giro de 180 grados. Donde das la cara, das la espalda. Y al que da la espalda, das la cara. Bendecido sea el nombre del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, cuidado, el que no obedece, la ira de Dios está sobre él. Eso lo dice en Juan capítulo 3, verso 36. Juan
12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Yo, la luz, he venido al mundo. Jesucristo se identifica aquí en estos momentos como la luz, ¿sí o no? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que no cree está en tinieblas, ¿eh? Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, dice, lo tengo ya apuntado aquí en el ordenador el texto. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. O sea, para ser hijos de luz, Juan 12:36. Tengo que creer en la luz. Si no, no soy hijo de luz. Repito, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellas. Juan 12:36. O sea, el que cree es hijo de luz. El que no cree no es hijo de luz. Bendecido sea Dios. Seguimos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Recordáis que el otro día prediquemos este texto? Otra vez Jesús les habló, otra vez repitió Jesús, lo mismo. Y cuando Jesús repite una cosa, no la repite como yo, porque no tenga material para dar más. Es porque lo ve tan importante y a nosotros tan torpes que necesita Jesús, por amor a nosotros, repetirnos las cosas para que nosotros las podamos aprender, captar y detectar. Y otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no dice el que me ve, el que me sigue. ¿Y qué es seguirle? Seguirle es creer, aceptar, recibirle. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, la luz es la manifestación de la vida. Eso está en Juan capítulo 1. La luz es la manifestación de la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguimos un poquito más. Hay que seguir la dirección de la luz, Campe. Hay que seguir la dirección de la luz. El problema es que a veces con la luz Dios nos ilumina y no seguimos la dirección de la luz. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué me sirve? De nada. Hay que seguir la dirección de la luz. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora quiero aclarar algo. En que la causa es importante, a veces la manifestación nos lleva a la causa. ¿Sí o no? La causa es más importante que la manifestación. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero a veces la manifestación nos lleva a la causa, ¿sí o no? Un niño tiene fiebre. La fiebre es la manifestación. Vamos al médico y nos dice que tiene una infección. Nos hemos enterado por la manifestación que tenía fiebre. Y la fiebre nos ha llevado al médico. Y el médico le ha visto, le ha visitado y ha dicho, tiene una infección. Y le receta unos antibióticos para la infección. Y a quitar la causa, quita la infección, ¿de acuerdo? Es verdad que la causa es más importante que la manifestación, pero también es verdad que a veces la manifestación nos lleva a la causa. Bendecido sea el nombre del Señor. Y hay un texto, y con esto voy a terminar, en Romanos 10. Romanos capítulo 10, leemos. Verso 9 y 10, y ya terminamos. Que ha habido mucha confusión con esta palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Por qué dices, hermano Machaco, que ha habido mucha confusión? Porque a veces se ha predicado, se ha hecho un llamado y uno ha confesado que cree en Cristo. Y según ese texto dice, si crees de corazón, ¿no dice eso? De corazón. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Si lo que tú has confesado no es una realidad en tu corazón, tal creencia no vale. Y concretamos con esto. La fe no es ociosa, la fe es activa. Por eso dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame por tu fe tus obras, ¿sí o no? Porque los demonios también creen y tiemblan. Hay un texto que no voy a citarlo, que ya lo sabéis, que dice, y Abraham le creyó a Dios. Una cosa es César creer en Dios y otra cosa es creerle a él. La fe auténtica le cree a él, cree en Dios, le cree a Dios y confía en lo que Dios dice. La fe auténtica tiene una manifestación llamada confianza. ¿Entendido? La fe auténtica tiene una manifestación llamada confianza. La fe auténtica es activa. Santiago lo dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Dios nos ayude a todos a creer de corazón. Y con esto termino. Dios te conceda a ti y a mí el creer. Dios nos conceda el arrepentirnos. Porque hay un mandato de Dios. Creed y arrepentiros, ¿sí o no? Son dos requisitos para ser salvo. Debo creer de verdad, de corazón. Y debo arrepentirme, ¿sí o no? Y después, como es lógico, hacer dignos frutos de arrepentimiento. Que Dios nos ayude, y con esto ya hemos concretado el mensaje del otro día. Y muchos creyeron en él. Y le preguntamos a él, ¿dónde hemos empezado? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para poner en práctica la obra de Dios? Nada, creer en el plan de redención. Creer en lo que Dios ha hecho por ti. Abrazarlo por la fe. Aceptarlo por la fe y seguirlo por la fe. Que Dios nos ayude. La fe no es ociosa, repito. La fe no es una gracia ciega, es una gracia inteligente. Los que conocen a Jehová confiarán en Jehová. Los que conocen. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos.